Hola chicos, literatura 220, un dramaturgo de primera línea. Estamos hablando de Antonio Buero Vallejo, un dramaturgo que no se enteró o no quiso ejercer de dramaturgo hasta bien entrada su vida, porque lo suyo era pintor. Desde niño, juventud, guerra, de todo, pintor. O sea, un pintor convertido al teatro. Y lo hizo, por lo visto, muy bien. Antonio nace en Guadalajara en el año 1916, de donde era su madre. Su madre, Maricruz, era de Taracena, Guadalajara. Mientras que su padre era gaditano, Paco, un Francisco. Francisco, capitán del ejército y también profesor de matemáticas, aunque también había dado clases de latín, etcétera, etcétera. O sea, un señor polifacético y además militar de carrera. Su padre tenía una buenísima biblioteca, de forma que Antoñito pues se aficionó rápidamente a la lectura, sin salir de casa. Y se hizo pues con el conocimiento de mucha literatura, tanto dramática como narrativa. Pero lo suyo, y de pequeñito, era la música, la pintura y el dibujo. Desde los 4 años, bueno, supongo yo que como todos los niños, ¿no? Que si les pones lo que les pongas delante, si les pones tú una pelota, pues te salen futbolistas. Y si les pones pintura y pinceles, pues puede que te salgan pintores. De todas estas vidas iniciales que se mencionan en los próceres de la cultura y de la literatura, nos hacen gracia. Digo, fíjate, desde los 4 ya. Bueno, pues es que desde los 4 ha habido millones de niños que han tenido y han sentido ilusión por el dibujo y muy poquitos de ellos llegaron luego a destacar en el campo de la fama, por así decirlo. O sea que es un hecho gracioso. Ya, mira, desde pequeñito ya hacía él sus comedias y todo eso. ¿Quién no ha hecho comedias de pequeñito? Y no hemos salido dramaturgos. Estudia el bachillerato en Guadalajara, mismo, en la capital, donde su padre daba clase en la Academia Militar, que hay en Guadalajara. En 1932 recibe un premio en el concurso literario, un premio a la mejor redacción. Bueno, pues se lo llevó Antonio. Luego escribe una pequeña novela que estuvo sin editarse, es decir, se le debió envejecer porque la escribió siendo adolescente casi y hasta el 2001. Y recordemos que él muere en el año 2000. O sea que se editó póstumamente a su muerte. Estamos hablando de esta novelita que dio al principio que se llamaba El único hombre. El único hombre. O sea, tuvo que esperar a morirse para que se editara. Bueno, vienen los años turbulentos. En 1934, la Revolución de Asturias, en plena República, él ya estaba estudiando en Bellas Artes, en Madrid, en casa de un tío. Pero en 1934 le destinan a su padre a Madrid y entonces dice, pues todos a Madrid. Y entonces él ya vuelve a vivir con toda la familia. Estaba estudiando en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. La pintura y le interesaba lo que más. Aunque también frecuentaba y le gustaba pues la sensibilidad política del momento y la asistencia al teatro.
No milita en ningún partido, pero él se siente atraído por el marxismo. Al comenzar la guerra civil, su padre lo llaman a revisión o a un trámite ordinario en un cuartel, vaya usted al cuartel tal, el padre no vuelve, la madre va a buscarle a los poquitos días y cuando va ya no estaba. Se lo habían llevado en una saca de aquellas, con los famosos autobuses a paracuellos, y lo habían fusilado. Los republicanos, sí, los republicanos. Y digo los republicanos porque notaréis que él luego, no obstante, sigue ¿eh? Inscribiéndose en el mundo republicano, colaborando con ellos, etc. No sé cómo encajaría esto su familia. El capítulo Guerra Civil en Bueno Vallejo es muy importante porque durante toda su producción estaba latente el conflicto de la guerra civil. Él, una vez estallada la guerra, se hace visible, digamos, de notar en su colaboración con el comunismo, y un médico de las brigadas internacionales se da cuenta de que ese chico dibuja muy bien y lo coge a su servicio para cartelería y cosas de publicidad de la guerra o de la vía sanitaria que este médico llevaba. Y así transcurre hasta el final de la guerra, que le pilla en Valencia. En Valencia, que era donde se había trasladado el gobierno de la República cuando vieron que Madrid ya estaba próximo a caer. Acaba la guerra, Bueno Vallejo trata de salirse de allí como puede, mira a ver los barcos que llegaban de asistencia internacional a los puertos, y a punto de embarcarse en uno, la Guardia Civil lo detiene. Pero en esa primera detención, esto, al cabo de un mes, detenido como integrante de las fuerzas republicanas y habiendo sido su participación notable en todos los carteles y todo lo que había hecho, está encerrado un mes. Y al mes lo sueltan. Vuelve a Madrid. Y no consideró que eso hubiera saldado sus cuentas con su ideología ni con su partido, y inicia actividades encubiertas, por supuesto, clandestinas, que diríamos entonces, contra el régimen mandante ya, haciendo falsificaciones de sellos que libraban salvoconductos para liberar a sospechosos, también dando cobijo incluso en su casa a gente perseguida del bando republicano anterior, porque el Partido Comunista, sus dirigentes habían salido, pero habían dejado en España un retén, una especie de retén técnico que fuera capaz de mantener viva la ideología, en la esperanza de que pues, se diera la vuelta a la tortilla y pudiesen venir de nuevo los dirigentes. Y entre ese retén estaba Bueno Vallejo. Y no debió disimularlo mucho ni esconderlo mucho porque, lógicamente, los servicios de vigilancia del régimen, la policía, etcétera, lo detienen y entonces es condenado a muerte.
con sus antecedentes y sobre todo por su insistencia en apuntarse a la revolución, como ellos decían, pues es condenado a muerte por un tribunal militar del que hay documentos escritos, luz, taquígrafos, fiscales, etc. Y a los 8 meses le es conmutada la pena capital por cárcel. E inicia un recorrido por diversas cárceles de España. En esas cárceles conoce al que luego sería amigo íntimo de él, Miguel Hernández. Como todavía es pintor, pues en esos años de cárcel, Bueno Vallejo pinta. Y parece ser que bastante bien. Un célebre retrato de Miguel Hernández y otros muchos de la cárcel con un realismo, según los críticos, realmente sorprendente. Pero en la cárcel ya se da esa fermentación íntima, profunda, que han experimentado muchísimos literatos. En un periodo de aislamiento, diríamos por enfermedad, por confinamiento, de enfermedad contagiosa o por cárcel, había sido muy fructífera para la literatura española, por así decirlo. Y en el caso de Buero no iba a ser. No escribió realmente, pero elaboró y programó ya muchas obras de las que luego vendría. En el 46, es decir, a los 7 años o 6 años de estar preso, se le da la libertad condicional. Una libertad condicional con la salvedad de que no podía entrar en Madrid, cosa que él, pues, ante la falta de vigilancia o ante el desinterés de las autoridades por su persona, que no lo considerarían potencialmente peligroso ya, pues se pasa prácticamente el día en Madrid y va a dormir solamente a un pueblo cercano a Navalmoral. Pero así está. Y no solo eso, sino que empieza a escribir con profusión, y en el 49, es decir, solo a los 3 años de haber salido con libertad condicional, el Ayuntamiento de Madrid, que supuestamente era del régimen también franquista, le otorga, hasta este punto era la benevolencia que mostraban con él, le otorga el premio del Ayuntamiento de Madrid, el famoso premio Lope de Vega, por una obra de teatro que luego ha sido, digamos, emblemática o digna de mencionarse en toda la literatura, que es Historia de una escalera. O sea que el Ayuntamiento de Madrid en el 49 le da el Lope de Vega. Durante esos 10 años escribe mucho, algún conflicto con la censura, pero que él supo bien, digamos, capear, y como les tocaba a todos los literatos de la época. Y en el 59 se casa, tiene 2 hijos. En el 71, cuando todavía faltaban 4 años para la muerte del dictador, Bueno Vallejo ya es una institución. Y en vida del dictador. Y es admitido en la RAE, en la Real Academia Española, creo que con la letra X minúscula. Y luego ya, una vez muerto el dictador en el 75, viene, digamos, el periodo de la transición, que no le fue muy favorable. Por alguna razón, la benevolencia que había mostrado con él en los últimos años el régimen franquista, en la transición se vio apartado, orillado. Quizás consideraban que en su conducta anterior, al haber obtenido los plácemes del régimen franquista, habría sido por condescendencia con ideologías próximas al franquismo, y en la transición se le aparta, y lo sufrió mucho,
Bueno, todo esto cambia hasta que llega en el año 86 y se le da el premio Cervantes. La primera vez que se daba a un dramaturgo. En él no, sigue produciendo con bastante éxito en los teatros y muy ponderado sobre todo por los de tipo intelectual. No por la gran masa quizás como sucedió con otros escritores, dramaturgos con obras más preparadas para distraer, eh, eh, no digo distraer, bueno, distraer sí, quiero decir para entretener al público. No, en Buero Vallejo siempre los comentarios eran por parte de los intelectuales y decían que era muy buen teatro. ¿Eh? Se le otorga el Premio Nacional de Literatura de las Letras Españolas en el 96 y en el 2000 muere el famoso hospital madrileño de Gregorio Marañón, de Madrid. En fin, ¿qué más diremos de Buero Vallejo? Pues que sus obras las han reunido los críticos en tres, caramba, no hemos puesto todavía el nombre, Antonio Buero, perdón, Vallejo, el pintor reconvertido a dramaturgo. Hay siempre, en toda su literatura, hay una losa que no logra apartársela de encima. Esa losa es la guerra civil. Siempre. Incluso llegó a decir al final de sus días, como comentario de una entrevista y a una obra suya póstuma, bueno, no póstuma, de las últimas, que la guerra civil no ha acabado. Lamentable expresión, porque cuando se quiere, digo yo, opino, defender tus ideas, se pueden hacer sin invocar una conflagración tan inhumana que costó 1 millón de españoles y que recordarla, no voy a decir impunemente, pero sin mucha necesidad, puede conllevar a recrudecer, a reavivar sentimientos que no son nada deseables en una comunidad. Más bien son deseables los sentimientos pues, de los que hizo gala el periodo de la transición en España, a partir del 75, de volver a congregar, incluso hasta admitir e indultar a personas que estaban perseguidas y expatriadas, como es el caso de Santiago Carrillo, al que se le inculpó muchos de las muertes de Paracuellos. Bueno, pues la transición tuvo ese gesto fabuloso de decirle borrón y cuenta nueva. Que venga luego un literato como Buero Vallejo, al que el régimen no lo había tratado nada mal, a decir que la guerra no había terminado, pues a mí personalmente no me pareció, o no me parece nada bien. 3 momentos en la obra de Buero Vallejo se pueden recoger. A partir del 49, que es cuando empieza su producción, a partir del 49 hasta el 52, hay un periodo que podemos llamar simbolista.
sea, el simbolismo. El símbolo es una realidad, eso es un símbolo, que trasciende, es decir, que quiere, con ella se quiere aludir a otra realidad de tipo superior. Entonces, Bueno Vallejo coge personas con limitaciones físicas, especialmente los ciegos, lo coge muchas veces. ¿Eh? Y estas limitaciones o estos defectos físicos simbolizan al defecto que existe para él en la vida humana, el hombre, como una especie de pecado original lastrante contra el que, aunque se rebele, no tiene otra alternativa. Esta sería la primera tendencia de sus obras. Entre ellas, Historia de una escalera, que por supuesto está así, te la subrayo para que te la aprendas para examen. En la ardiente oscuridad, también de ciegos. Esta fue en el 49, esta en el 50. No, Historia de una escalera no. Historia de una escalera es del tipo siguiente. O sea, la escribe antes, pero la han enmarcado en el tipo siguiente, que es de crítica social. Crítica social. De estas del simbolismo hemos dicho En la ardiente oscuridad y La tejedora de sueños. Tejedora de sueños, que me parece que en otros libros está bajo el nombre de Penélope. Acuérdate la labor que desempeñaba Penélope durante el día, que luego deshacía por la noche a la espera de su Ulises y para despistar a sus pretendientes. Estos serían de carácter simbolista. Luego, en el segundo periodo, es de crítica social. Crítica social. Más fácil de describir que el simbolismo. Sencillamente, destapa su pluma contra una sociedad mentirosa, hipócrita, etcétera, etcétera, que para él identificaba con la ideología franquista. No lo disimula. Es decir, mira la sociedad, pero en sus fallos, pero no como los fallos sempiternos de todas las sociedades del mundo desde que el hombre es hombre, no, sino que para él eran una consecuencia instaurada por el régimen franquista, de crítica social. Y aquí sí está Historia de una escalera, por la que obtuvo el Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid. Historia de una escalera, de la que vamos a leer un retazo. Las cartas boca abajo. Las cartas boca abajo. Esta te quito el subrayado. No es tan importante, digamos. En el simbolismo sí, en la ardiente oscuridad. Y aquí, en la crítica social, Historia de una escalera. Tiene también el tragaluz. De crítica social. Y luego la tercera fase. 1, 2, 3. La tercera fase histórica. Pero, a ver, es histórica en cuanto al tema. Pero las pretensiones no son de hacer historia. Es decir, coge la historia y la novela. No la coge rígidamente ni para andar ahí con legajos a ver cómo fue realmente aquello. No.
Le sirve para novelarla y hacer sencillamente pues las otras dos. O sea, el tema es histórico, pero realmente en unas vuelca su simbolismo y en otras su crítica social. Entre estas históricas pues están algunas afamadas, como es Un soñador para un pueblo, sobre el famoso Esquilache, aquel ministro que un rey español, no me haga recordarlo ahora quién, lo llamó para reformarnos un poquito en la educación, en la higiene, en las formas sociales, y lo trajo de Italia. Y le dio poderes para hacer normas, tal. Y una de las cosas que Esquilache creyó que eran decisivas era el anonimato en la calle. Es decir, que un hombre, a partir de determinadas horas en que la luz bajaba, pudiera ir con la capa así por debajo de los ojos sin ser reconocido y que la autoridad no tuviera derecho a que se descubriese y a que revelase su personalidad. Claro, significaba a partir de determinada hora pues que estaba libre para todo tipo de actividades pues de las que se busca la oscuridad para hacerlas y no se hacen con la claridad del día. Y ahí puedes meter tú todas las que quieras. Bueno, entonces el hecho de prohibir esta costumbre española le granjeó enemistades terribles, hasta hacerle un motín que fueron a por él para matarle y se libró de pura casualidad y salió por piernas al extranjero. El famoso motín de Esquilache. Entonces, él con este título, un soñador para un pueblo. Soñaba con que este pueblo podría ser, bueno, en fin, cuestiones históricas, pero que intervienen mucho en la moral, en la crítica social y todo esto, ya lo ves. Otro histórico también, Las Meninas. Las Meninas, donde coge de protagonista Meninas a Velázquez, al rey y a su hija María Teresa. Vamos a leer un fragmento, curioso. También crítica social. Y otro, El sueño de la razón, el concierto de San Ovidio, más famosa, el concierto de San Ovidio. El concierto de San Ovidio, donde vuelve a recoger otra vez a los ciegos, pero esta vez como recuerdo o aprovechando un hecho histórico que sucedió en el 1771, donde parece ser que se formó una concertina, una especie de concierto, de grupo, de coro de ciegos. Entonces él, sobre aquel hecho histórico, lo renovela y vuelve a hacer tal. Que para mí sería más, más que de crítica social, sería simbolismo. O sea, es histórico, pero así como el soñador del pueblo y Las Meninas era de crítica social, este del concierto de San Ovidio para mí es más de corte simbolismo. Y vamos a leer también algún retazo. Algunas obras, bueno, definitivamente, subrayados. De las simbólicas, El ambiente de oscuridad, crítica social, Historia de una escalera, y en históricas, pues yo diría Un soñador para un pueblo, y si quieres decir El concierto de San Ovidio, que también adquirió mucha fama, pero diciendo que es histórico simbolista. Vamos a ver aquí nuestro amigo señor Ramoneda ha sido generoso en fragmentos con Bueno Vallejo y nos ha puesto 4 fragmentos. Voy a leer los 3 primeros. En el cuarto, que era
sobre el concierto de San Ovidio, no, por la cantidad de personajes que hay en el fragmento y todo esto, he visto que no era tan bueno para leerlo aquí directamente solo por un actor. Este humilde servidor de ustedes, como decían antiguamente. Leemos el primer párrafo de Historia de una escalera, para lo cual te adelanto un poquito el esquema. En una escalera de estas que tiene varios pisos, viven varias familias, etc. Pues están Fernando, por un lado, una vecinita que le hace tilín, que es Carmina, y entre los que surge un amor muy bonito, juvenil, sincero, puro, etcétera, etcétera. Tercero en discordia y cuarto en discordia sería Elvira, de fuera de la escalera, que pretende a Fernando y se siente pues abandonada o desmerecida porque Fernando evidentemente prefiere a Carmina. Y está también Urbano, que también es de la misma escalera y que pretende también a su vez a Carmina. De alguna razón y por circunstancias dejan de ser novios y entonces se reconfiguran las parejas. Fernando con Elvira y Carmina o Urbano con Carmina. Se casan, tienen familia y de esta primera familia su hijo mayor es Fernando de nuevo, vamos a llamarle nosotros Fernando hijo, y de esta familia de Urbano y Carmina, una chica también, Carmina hija. Y entre Fernando hijo y Carmina hija nace de nuevo el amor. Un amor al que se oponen rotundamente estas dos parejas que no se podían ni ver, como el perro y el gato. O sea, la historia se repite. Y Alejandro Casona, de alguna manera, en esta crítica social, no abandona tampoco su idea simbolista en que el hombre se ve atrapado por un destino del que no puede salir a flote.